Buenas y bienvenidos al segundo problema de la cuarta tutoría del curso de estática. Esta vez vamos a analizar el problema 579 de la decimocuarta edición del Euler, que dice: la varilla doblada se apoya en A, B, C mediante cojinetes lisos. Determine la magnitud F2 que ocasionará que la reacción CY del cojinete C sea igual a 0. Y dice que los cojinetes tienen la alineación adecuada y ejercen solamente reacciones de fuerza sobre la varilla. Considere que F1 es igual a 300 libras. Entonces, analizando la tabla de reacciones, vemos que una chumacera simple, que es un pasador liso, que es un cojinete liso, disculpen, dice que tiene dos fuerzas de reacción y dos momentos. Pero vemos que el mismo problema nos dice que estos chumaceras están alineadas de manera que no ejercen momentos sobre la varilla, sino solamente fuerzas. Y de hecho vemos que en la misma tabla viene una nota que dice que las incógnitas, por lo general, los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro punto, que es precisamente lo que está pasando en este problema. Por lo que tendríamos de incógnitas las fuerzas en A, que sería AX y AY, en B, que sería BX y BZ, y CY sabemos que es 0, ¿verdad? Por lo que nos dice el problema. Entonces nos queda de incógnita CZ y por supuesto F2, que es precisamente la pregunta. Con los cojinetes tenemos que analizar la posición del cojinete, ya que en un cojinete la dirección, que sería a través del cojinete, no experimenta una fuerza de reacción, solamente las de los lados. Por ejemplo, vemos que el A, la varilla va como a lo largo del eje Z, por lo que el cojinete no le está haciendo ninguna fuerza en esa dirección, por lo que entonces las reacciones van a ser solamente X y Y. Pero el cojinete B, vemos que la varilla lo atraviesa a lo largo del eje Y, por lo que las reacciones no va a tener reacción en esa dirección, sino solamente en X y en Z. Ahora vemos la figura donde está F2, que nos dan dos triángulos. Y para tenerlo de manera cartesiana tenemos que saber la proyección de F2 en X, Y y Z. Pero tenemos esos triángulos que no están precisamente en X, Y y Z. Pero si los observamos detenidamente, vemos que el triángulo que tiene el ángulo de 45 sí está alineado con el eje Z. Vemos que va totalmente vertical. Entonces, ahí yo señalo que sí expresa una componente en Z. Y vemos que el lado que está de frente al ángulo de 30, en el otro triángulo, el de más arriba, está alineado con el eje X, por lo que eso representa una componente en X. Y en ese mismo triángulo vemos que el otro lado, el que está justo al lado del ángulo de 30, por encima, está alineado con el eje Y, por lo que ese representa una componente Y. Entonces lo que hacemos es empezar en la fuerza 2 y irla proyectando hasta llegar a la componente o hasta el lado que expresa la componente que yo estoy buscando. Por ejemplo, para X, empezamos en F2 y buscamos la componente en X. Entonces tenemos F2, buscamos la línea que está en el medio de los triángulos, que sería multiplicar por coseno de 45, y luego buscamos la otra línea de la que está de frente al ángulo de 30, que entonces sería multiplicar por el seno de 30. Entonces la componente en X nos quedaría como F2 por coseno de 30 por seno de 30. Ahora hacemos algo similar con Y, siempre sabiendo que estamos en F2 y estamos moviéndonos hasta el lado del triángulo que nos representa la fuerza en Y. Entonces empezamos en F2, nos movemos nuevamente a la línea que está en el medio de los dos triángulos, multiplicando por coseno de 45, ya que vemos que es el lado que está a la par del coseno de 45, y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y luego nos volvemos a mover a la que está en el eje Y, que sería entonces otra vez adyacente sobre hipotenusa, multiplicar por coseno de 30, no por seno, esta vez como con la componente en X.
Y obtenemos así una componente en Y de esta fuerza 2 de F2 por coseno de 45 por coseno de 30. Y ahora vamos con la componente en Z, que vemos que el lado del triángulo que está alineado con Z es el que está de frente al triángulo formado por la línea de la fuerza 2, como lo señalé. Entonces va a ser simplemente la fuerza 2 proyectada a ese cateto de enfrente, que va a ser por seno de 45 y listo. Y tal vez es un poco engañoso proyectar estas fuerzas, pero lo que tienen que ver es con qué lado de cuál triángulo está alineado el eje que yo estoy buscando. Y con alineado me refiero a paralelo. Entonces digamos, ven que la componente en Z va paralela al eje Z. La componente en X, que es ese triángulo, ese lado del triángulo que señalé, va paralelo al eje X. Y lo mismo con el eje Y, que claramente va paralelo al eje Y, ya que está sobre él. Entonces es salir de la fuerza 2 e ir buscando cada uno de esos lados, cada uno de esos lados de los triángulos, moviéndome con coseno y seno del ángulo del triángulo en el que esté. Aquí nada más simplifiqué la expresión de F2 y nos queda de esta manera. Nos queda F2 multiplicado por cada uno de sus coeficientes, que es simplemente coseno de 45 por seno de 30 y coseno de 45 por coseno de 30 y seno de 45. Necesitamos igual sacar los componentes de la fuerza 1. Esto es mucho más fácil, ya que vemos que nos dan un triángulo que sí está alineado con el eje YZ. Entonces va a ser simplemente por lo que, como está alineado en el eje YZ, quiere decir que no tiene componente en X. Entonces, sacar sus componentes va a ser simplemente la fuerza por coseno de 45 y seno de 45. Entonces, viendo el triángulo, vemos que multiplicando por coseno de 45 nos da la componente en Y negativa, ya que va como hacia la izquierda, como en Y negativo. Y multiplicada simplemente por seno de 45 en Z, igual negativo, ya que vemos que va hacia abajo. Ahora simplemente multiplicamos y nos queda menos 212,1 en J. Ahí tuve un error, pero no pude corregirlo, ya que puse I y J, pero en realidad es J y K. Disculpen ese error, pero quedaría F1 igual a menos 212,1 en J y menos 212,1 en K. Y ahora solo queda hacer equilibrio, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos igual a 0. Y como ya tenemos todas nuestras fuerzas en componentes, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que va a ser simplemente AX más BX más la otra componente en X que tenemos, que es 0,3536 por F2 igual a 0. Y de igual forma, sumatoria de fuerzas en Y y en Z. Ahora pasamos con los momentos. En estos ejercicios es mucho más fácil hacer momentos con respecto a una línea o a un eje y no con respecto a un punto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, comenzando con sumatoria de momentos con respecto al eje X. Teniendo claro que las fuerzas en las que su línea de acción toca este eje y también las fuerzas que son paralelos a este eje no van a realizar momentos sobre el mismo. Por eso la fuerza F2 no se incluye en esta sumatoria de momentos con respecto al eje X. Al igual que la fuerza del cojinete B en Y. Por eso BY tampoco está en esta ecuación de fuerzas de momentos con respecto al eje X. Nos quedaría simplemente menos BZ por la distancia, que vemos que la distancia del cojinete B al eje X es 3, menos AY por 4, que es la distancia igual del cojinete al eje X, y las fuerzas de F1, que las dos están distanciadas a una distancia de 5 con respecto a este eje.
y siguiendo la dirección con respecto a la regla de la mano derecha, tomando positivo la dirección de x positivo. Entonces, un momento que va siguiendo esta línea de x positivo que se ve en la figura, se toma como positivo, y contrario, negativo. Y hacemos exactamente lo mismo para el eje y para el eje z. Entonces, en el eje y nos queda simplemente la componente z de c por su distancia, que es x, y la componente en x de la dirección en a por su distancia, que es 4. Y en z algo parecido. Y con cada una de esas componentes vemos que formamos 6 ecuaciones. Por lo que nuevamente nos encontramos con un sistema de ecuaciones de 6 incógnitas y 6 ecuaciones, por lo que se tiene que resolver y obtenemos las siguientes respuestas. Y vemos que la incógnita que nos solicitaba el problema es precisamente F2, que es de 674 libras. Y con esos resultados se da por concluida esta tutoría. Muchas gracias.